Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 26, el versículo que vamos a dar lectura va a ser el versículo 12. Hechos, capítulo 26, versículo número 12, dice de la manera siguiente: ocupados en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a medianoche, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que resplandecía del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y en aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas de la luz, a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Repito el verso 18, dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por medio de la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias, te bendecimos, Padre, te exaltamos en esta noche. Señor, es una oportunidad más para poder entregar tu palabra. Es una oportunidad más, Señor, para poder llevar este mensaje, Señor, y que haya una persona más, Señor, que venga a tus pies, ya sea hoy en esta noche, ya sea, Padre, quizás después de la transmisión, Padre, repetida, o quizás, Señor, en alguno de los casos, en algún tiempo futuro, que no sabemos cuándo sea. Pero, Padre, tu palabra es el momento, Señor, de poderla entregar y la oportunidad que tú nos das para poder ser instrumentos en tus manos. Gracias por ese privilegio, Señor. Háblanos, Señor, guíanos, dirígenos, reprende al enemigo de nuestras vidas, Padre. Y haz que seamos de bendición, Padre, para aquellos que nos están escuchando. Que reciban tu palabra y que te reciban a ti como único y suficiente Salvador. Es nuestro deseo y propósito, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando ahora a cabo, hermanos, tiene por título: Cuando el hombre vive sin Dios. Cuando el hombre vive sin Dios. Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros en que uno analiza, uno piensa, uno reflexiona quizá en lo que ha sido o será en algún momento nuestras vidas, y quizá lo que pueda pasar en el futuro, o probablemente uno recuerda lo que pasó en el pasado, o a lo mejor lo que está uno viviendo en el momento. Pero muy difícil el hombre piensa cómo es su vida al lado de Dios. Cómo es la vida del hombre con Dios. Pero difícilmente, hermanos, uno para pensar: ¿qué estoy haciendo yo de mi vida? Y si no está Dios conmigo, ¿qué está pasando? Es por eso que leía yo esta porción del libro de los Hechos, y podemos encontrar en esta porción aspectos y condiciones del hombre que ha decidido vivir, hermanos, sin Dios, que ha decidido tomar las riendas de su propia vida y que ha decidido, hermanos, dirigirse como mejor le parece. Hay en ocasiones que uno, cuando está hablando o tratando de alguna manera de compartir el evangelio, o quizá alguna porción de la Biblia, o quizá alguna experiencia que uno ha tenido con el Señor,
donde la gente piensa que no es necesario porque están correctos, están bien, no hay necesidad de hacer otro movimiento quizá. Y para este caso, hermanos, yo tomaba la vida del apóstol Pablo, porque en él podemos ver un ejemplo de un hombre que vive sin Dios, aunque tenía una religión, que era, hermanos, muy ferviente en su religión, pero que también, hermanos, vemos en la vida de Pablo el ejemplo de un hombre que ha cambiado su perspectiva de Dios. Porque yo me atrevo, hermanos, a preguntarles, y no puedo verlos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros creemos en Dios? Yo creo que si somos de alguna familia tradicional, de alguna manera nos han enseñado una fe en Dios. Y quizá hemos arropado alguna religión. Y quizá hemos seguido por años esa religión. Pero eso no ha producido un cambio en nosotros, porque seguimos, como les dije, seguimos esa religión. O sea, son enseñanzas que nos hacen a nosotros religiosos, valga la redundancia. Pero no nos hace pensar en ningún momento si estamos viviendo bien con Dios. Porque de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas, nosotros calmamos nuestra conciencia con seguir cierto ritual o ciertas costumbres que hemos aprendido, y allí calmamos la conciencia, pero jamás nos detenemos en pensar si estamos viviendo del lado correcto o si estamos viviendo nuestras vidas con Dios verdaderamente, hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo entrega o tiene un encuentro personal con el Hijo de Dios, hermanos, él cambia la perspectiva de lo que para él en ese momento era Dios. Y fíjense las palabras que ahora utiliza el mismo Pablo o la gente que lo conocía a él, las palabras que ahora expresan de él, porque él era el perseguidor de la iglesia. ¿Se recuerdan en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Ananías fue enviado para orar por Pablo, ¿verdad? Él tenía miedo, porque él le dijo: Señor, ¿no sabes quién es este hombre? Él ha asolado, ha perseguido a la iglesia. El Señor le tuvo que decir a Ananías: relájate, estoy parafraseando, o cálmate. ¿Verdad? Este hombre ya está en otra circunstancia, ya está en otro estado, ya está en otra posición conmigo, en su manera de pensar hacia mí. Porque hubo un encuentro con el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero el libro de Gálatas, hermanos, expresa una oración. Y escúchenla, por favor. Capítulo 1, versículos 23 y 24 del libro de Gálatas. Es una oración, hermanos, de transformación de la vida de Pablo, hermanos, y su fe también. Y dice así el versículo 23 de Gálatas 1. Dice: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, por eso que les decía que Pablo es el perfecto ejemplo de la vida o de un hombre que vive sin Dios, y también es el ejemplo correcto, hermanos, del hombre que ahora vive con Dios. Porque no va a pasar, hermanos, y esto, aunque no estamos ya al final en la conclusión, ¿verdad? Estamos en la introducción todavía. Hermano, no puede pasar que tú tengas un encuentro con el Hijo de Dios y no pase nada. No va a pasar, hermano, que tú tengas, hermano, una experiencia con Jesucristo, con su Santo Espíritu, y que no pase nada. Pablo asolaba a la iglesia o perseguía o oprimía a la iglesia. Cuando tuvo el encuentro con el Hijo de Dios, empezó a vivir ahora del lado de Dios, y Pablo escribió a los Gálatas, ¿verdad? Y la misma expresión de los Gálatas era esta: aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Un ejemplo claro. Y dice el versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. Pablo lo decía así. Entonces, así es la vida de la gente que vive sin Dios, hermanos. O sea, pensando que está bien, pensando que está correcta. Incluso ese tipo de gente se atreve a juzgar al creyente. Nos llaman fanáticos. Dicen que estamos perdiendo el tiempo.
Algunos hermanos se han atrevido a nosotros aquí por estar transmitiendo y por compartir el mensaje del Evangelio en la medida y en la capacidad que el Señor nos ha dado. Nos han dicho que estamos, que hagamos otra cosa. Porque para ellos es pérdida de tiempo, hermano. Que no tiene sentido vivir así. Pero no se fijan, hermanos, no miran en realidad que ellos están viviendo sin Dios. No pueden entender, no pueden comprender lo que nosotros hacemos porque están viviendo sin Dios, hermanos. Y aunque el título era este, hermanos, cuando un hombre vive sin Dios, podríamos convertirlo, este tema, en una pregunta. ¿Por qué el hombre vive sin Dios? ¿Por qué el hombre vive sin Dios? Es una pregunta, hermanos, que tendríamos que esclarecer, ¿verdad? Y que lo vamos a hacer ahorita en este momento. Vamos a ver algunas características, 3 específicamente, probablemente haya más, pero yo he tomado 3 características del hombre y de la mujer que vive sin Dios, para que podamos, hermanos, de alguna manera identificar y comprender su condición espiritual y así podamos brindarle la ayuda, hermanos, que necesitan a través del Evangelio. La salud o la restauración, hermanos, o la solución que un creyente, hermanos, va a dar a aquel que se acerca o que le brinde tiempo, hermanos, no tiene que ser lo que yo pienso, no tiene que ser lo que yo creo. Tiene que ser, hermano, a través del Evangelio de Jesucristo. El Señor en su palabra nos ha dado la respuesta y es ella la que va a dar la salida, hermano. Entonces vamos a ver la primera característica de aquellos que viven sin Dios, hermanos. La primera característica, hermanos, es la ceguera espiritual. El hombre vive sin Dios en una ceguera espiritual, hermanos. Y fíjense, nosotros pudiéramos analizar y pudiéramos ver ahora específicamente, ¿verdad? Y fue quizá coincidencia. Ahora en la tarde me encontraba caminando por la acera de la calle, de aquí de la casa, y venía un hombre ciego, que años atrás yo lo conocía a él. No hay amistad, pero él siempre pasaba por aquí. Y hoy lo vi, ciego. Andaba con su bastón o esa vara que traen ellos para tocar las orillas de las banquetas o la pared para no tropezarse, para poder seguir adelante. Él no me miró literalmente, hermanos, ¿verdad? Porque él iba con su varita y yo me hice a un lado y él pasó derecho y yo creo que a lo mejor pensó que no había nadie. Pero es triste, fíjense, es triste mirar a esas personas que algún día estuvieron viendo o que pudieron ver. Pero más triste es que tú tengas ojos, que puedas ver y que no entiendas la ceguera espiritual en la que te encuentras. Hechos el capítulo 26, el verso 18 que leímos la primera parte, el Señor le dijo a Pablo, fíjense estas palabras, la primera parte, para que abras sus ojos. El mensaje que traemos nosotros, hermanos, no es para que cierres tu corazón o para que cierres tus oídos, es para que abras los ojos, para que veas en la condición espiritual en la que te encuentras, para que veas la ceguera espiritual en la que estás. El hombre vive sin Dios, hermano, porque no abre los ojos. Qué triste es, hermano, que tú estés caminando por la calle, que pienses que estás bien y que al pasar la calle pierdas la vida. Y no fue porque no viste. Y estoy especulando un caso que pudiera ser. Y que pierdas la vida. ¿Y a dónde vas a encontrarte después de la muerte? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué va a ser tu reacción delante del Dios vivo y verdadero? Porque aunque no lo creas, ese es el final de todos. Y yo no me voy a poner ahorita a explicarles por qué o cómo, ¿verdad? Sino todos sabemos. Aquí no existe un hombre o una mujer que diga, yo no voy a morir. El punto es, cuando pases esa etapa, ¿qué va a pasar? Un pastor le hicieron una entrevista y me estoy acordando ahorita, ¿verdad? Y era una persona de un noticiero y le decía, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Que eso que usted dice es mentira.
¿Y qué tal que cuando uno muera no hay nada? Y el pastor le dijo a esta persona, le dijo, pues yo prefiero vivir creyendo que hay un Dios, que cuando yo muera estoy en sus manos de este Dios y que yo tenga una seguridad en Él. Prefiero morir eso, y que si probablemente al morir no pasa nada, pues no pasó nada. Pero qué tristeza va a ser que tú mueras y que pase la muerte y llegues a encontrarte con el Dios que yo te estoy hablando y te castigue por no haber obedecido. Prefiero morir o vivir creyendo que existe ese Dios a morir no creyendo en Dios. Entonces, la ceguera en la que se encuentra el hombre, hermano, físicamente hablando y espiritualmente hablando, es terrible. Imagínate, no ves físicamente y luego tampoco espiritualmente ves. Por eso que dice Pablo, el Señor le dijo a Pablo, para que abran sus ojos. Satanás es el enemigo de Dios y se ha encargado, hermano, de cegar los ojos de los hombres para que no vean la verdad del evangelio, hermano. Para que no entiendan su palabra, para que no, hermano, encuentren la verdad. Segunda de Corintios 4, dice la Escritura, Segunda de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. No se pierde entre los que creen, o no está encubierto entre los que creen, mejor dicho. Entre los que se pierden está encubierto. Verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Escuchen, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. La ceguera espiritual, hermano, existe. Satanás ciega el entendimiento. Yo no sé cuántos han podido experimentar que probablemente les están predicando el evangelio o les están hablando del Señor y en algún momento casi son persuadidos, como Agripa. Cuando Pablo le hablaba y le decía, por poco me persuades a ser cristiano. Pero hermano, es más el orgullo, es más quizá la vanagloria, es más que, no, ¿qué va a decir mi papá? ¿O qué va a decir mi mamá? ¿O qué van a decir mis amigos? ¿O qué van a decir aquellos que me conocen que voy a cambiar de religión? Es más eso, hermano, que entender que estás ciego espiritualmente y que te están hablando para que abras los ojos, para que abras tus ojos. Entonces, el hombre vive sin Dios porque quiere estar ciego espiritualmente, hermano. Mientras vivan sin Dios, hermano, y permanezcan en pecado, y por lo tanto, hermano, el pecado va a ser su diario vivir, no van a poder entender. San Juan capítulo 9, el verso 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Verso 41 de Juan 9, Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Imagínense, hermano. O sea, yo no tengo culpa, yo no fui, yo no soy. Es aquel. Perdón. Porque mira. Porque dices que no has tenido pecado. El Señor vino, hermanos, para que nosotros abriéramos los ojos. Revisa el versículo nuevamente. Hechos capítulo 26, verso 18. Para que abras tus ojos. Es más fácil, hermano, decir, yo no sé cuál es la religión verdadera. Es más fácil querer justificarse con eso, hermano, que quedarse, hermano, a escuchar la verdad. Es más fácil quedarte ciego para empezar, hermano, una nueva relación con el Señor. Es más fácil ignorar. Por eso, hermano, la primera característica del hombre que vive sin Dios es la ceguera espiritual. La segunda característica, hermanos, de alguien que vive sin Dios son las tinieblas. Lógicamente, hermanos, y esto es casi lógico, que si estás ciego espiritual, vas a estar en oscuridad. No ves físicamente o no ves espiritualmente, vives en tinieblas. Es la lógica quizá del hombre, hermano. El hombre vive en un estado de error y de falsedad.
Es así como el deseo del pecado y de la maldad, hermano, continúa en el hombre. No hay justicia. Vive en tinieblas. San Juan capítulo 3, verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y escuchen, hermano, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estás ciego espiritualmente, vives en tinieblas, se te presenta la oportunidad de salir de ello y no quieres, permaneces en las tinieblas porque rechazas la luz. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Escucha, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por lo general, hermano, cuando hablamos de que el hombre rechaza la luz, está rechazando a Cristo, porque quiere continuar su vida de pecado. Dice el verso 19, hermano, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas son, hermano, las acciones del pecado. No quieres venir a Jesucristo, no quieres recibir la verdad, porque tu pecado te está llevando. No quieres reconocer tu condición, porque amas más las tinieblas. Yo no sé a cuántos, hermanos, se les ha predicado. Y muchas veces pudieran pensar, hermano, este mensaje es repetitivo. Pues es el único mensaje que te va a sacar de la condición que estás. Aquí no es, hermano, de siembra y pacta. Aquí no es, hermano, de promesa. Aquí es de reconocer. Yo no encuentro, hermano, por ningún lado, cuando Juan el Bautista estaba predicando o anunciando que vendría Jesucristo, yo no recuerdo por ningún lado que él dijera pacta. Yo no recuerdo por ningún lado que Juan el Bautista dijera, ustedes que, hablándole a los fariseos, él les dijo, Mateo 3:7, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos de arrepentimiento. Y no digan, a Abraham tenemos por padre, porque Abraham puede sacar hijos aún de las piedras. Juan hablaba recto, hermano, y el arrepentimiento es el único camino. O sea, es un proceso. Tenemos que hacer varias cosas. Pero, hermano, si tú no reconoces tu condición, vas a vivir ciego y vas a estar en tinieblas. Y no reconoces tu pecado, ¿por qué? Porque estás en las tinieblas. Porque te gusta eso que estás haciendo. Se los he mencionado en algunas cuantas ocasiones. Aquí en Casa de Pan y Alabanza hemos estado predicando la palabra. Hemos estado enseñando la verdad de las Escrituras. Y han habido hermanos que se han ido de la iglesia, y con todo respeto lo digo, pero también con la autoridad del Señor, que se han ido porque les ha dolido la verdad del Evangelio. Yo no voy a solapar a nadie. Yo no tengo, hermano, la capacidad. Si yo fuera de los de la prosperidad y ustedes estuvieran dando dinero, hermano, ustedes estuvieran en primera fila conmigo. Así como lo hicieron en donde estábamos. Si tú dabas buen dinero, estabas en primera fila. Eres de los que daban testimonio. Eres de los que te apuntaban en la lista de primer lugar. Pero si no, estabas en la lista de los olvidados. De los criminales quizá, de los más buscados. Pero porque se ha cambiado la verdad del Evangelio. Fíjense, hermano, San Juan 3:19 dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué hay de oculto en hablar la verdad? ¿A quién le estamos escondiendo la verdad cuando hablamos de Jesucristo? Creo, hermano, y amigo que nos están mirando, creo que hasta este día los mensajes de nosotros han sido todos cristocéntricos. Me he enfocado y he gastado tiempo en que el mensaje hable más de Jesucristo que de otro. Tomamos ejemplos de los hombres de Dios, pero todo lo encerramos en la vida de Jesucristo, porque es a través de Él. Dice, y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo, Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y amaron más las tinieblas y desecharon la luz. Cuando rechazas a Cristo, estás rechazando la luz. Cuando prefieres permanecer en tu pecado, estás rechazando la luz. Cuando continúas en tu pecado de adulterio, de mentira, de robo, de fornicación, de drogadicción, cualquiera que sea el pecado, no específicamente uno, cualquiera que sea el pecado, robar, idolatría, hechicería, falsedad, hipocresía, todo eso, permaneces en tu pecado. ¿Y qué haces? Amas más las tinieblas. No dejas que la luz te alumbre para que seas expuesto ante la luz. Y no quiere decir que seas expuesto a la luz, estás siendo condenado. No. Cuando tú eres expuesto ante la luz, reconoces que necesitas de Dios. La ceguera espiritual se está apartando. Las tinieblas en las que vives se van a ir porque la luz está dándote. Pero cuando tú rechazas esto, estás diciendo, no, yo no quiero esa luz, yo quiero vivir en tinieblas. Quiero vivir ciego o ciega. Por eso el hombre vive sin Dios. Y estas son las características. En otras palabras, Cristo vino al mundo y vino a los hombres, hermano, y los hombres prefirieron rechazarlo y vivir en su pecado y vivir en condenación que recibirlo en verdad. Entonces, son frases quizá cortas, pero que llevan mucho peso. La tercera característica, hermanos, con la cual voy a finalizar, del hombre que vive sin Dios, es que está bajo el poder de Satanás. Mira cómo nos va llevando esto. Y les dije, son tres, ¿verdad? Y pudiéramos agregarle más. Pero la ceguera espiritual y las tinieblas son los medios favoritos del diablo y de sus secuaces. El Satanás anda en la oscuridad. Satanás no trabaja en el día. Satanás trabaja en la noche. Miren, un ejemplo les voy a dar y analícenlo. ¿En qué momento, ahorita que estamos viviendo aquí disturbios en California, a qué hora del día, hablando de las 24 horas del día, a qué hora del día se hace la mayoría de los disturbios? ¿A qué hora del día se hacen la mayoría de los movimientos de robo, de vandalismo? No se hacen a la mera luz. No se hacen, hermano, cuando todo está claro y la policía está lista. Esperan a que vengan las tinieblas. Esperan a que venga la oscuridad. Esperan a que Satanás les provea los recursos. Y empiezan a trabajar. Y la gente dice, no, nosotros estamos siendo solidarios con aquel hombre que mataron, George, no me recuerdo el apellido. Pero no analizan. ¿Saben por qué no lo piensan? Porque están ciegos y porque están en tinieblas. Y porque Satanás tiene poder y dominio sobre de ellos. Porque una persona cuerda, consciente, hermano, un hombre o una mujer que es creyente, no se va a involucrar en ese tipo de actividades que afectan la vida o la integridad de otra persona. Imagínense, hermanos y amigos, cuánto tiempo no gastó una persona para poner un negocito, pequeño que sea, y que lleguen estos bárbaros y le arrebaten todo y probablemente hasta la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que están en tinieblas, que están ciegos. Lo más triste, hermanos y amigos, que viven sin Dios, son las características que denotan al hombre y a la mujer que vive alejado de Dios. Primera de Juan capítulo 5, el verso 19. Él es el que gobierna, el que dirige todo ese tipo de actividades nocturnas. Primero de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, nosotros sabemos que somos de Dios. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Porque cuando uno es de Dios, hermano, uno no va a involucrarse en cosas que le afecten. Imagínate la incongruencia. Estamos predicando el evangelio, estamos predicando salvación, estamos predicando que Jesucristo tiene la respuesta o tiene la salida o tiene la solución, que Jesucristo te cambia tu vida y en la noche nos miras vandalizando, apoyando los meetings esos. No hay congruencia en eso. Hay una incongruencia, mejor dicho.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan 5:19. Por otro lado, hermanos, los incrédulos están cautivos, voluntariamente enlazados a la voluntad del diablo. Segunda de Timoteo 2:26 dice: escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo tiene control. Tiene el control de todo eso que es disturbios, que es maldad, que es muerte. Tiene el control de eso. Dice la Escritura, hermano, porque el ladrón vino a robar y a matar y a destruir. San Juan 10:10. Mas Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. El diablo te va a guiar a la destrucción. Jesucristo te va a guiar a la salvación. Su palabra nos guía. Su palabra es la luz para nosotros que estamos ciegos espiritualmente, que probablemente estuvimos en tinieblas en algún momento, pero cuando la palabra del Señor ha venido a nuestras vidas, la luz nos está resplandeciendo. Es la oportunidad de salir de esa oscuridad. ¿Hasta dónde se puede especular, hermanos, que el poder de Satanás? ¿Hasta dónde nosotros pudiéramos medir y decir, bueno, ¿hasta dónde tiene poder Satanás? Porque si tiene control, hermanos, del mundo, o todo el mundo está bajo el dominio de Satanás, como lo leímos por la Escritura, ¿hasta dónde podemos especular que tiene su poder? El diablo es atrevido. El diablo no le importa. A él, hermano, si Dios mismo está frente de él, al Señor va a querer tentar. Y la prueba está, hermano, Mateo 4:8 dice: después de que el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en el capítulo 3. El Señor dijo: este es mi Hijo amado, hablando del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después dice la Escritura que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. En el capítulo 4, después que pasaron los 40 días y 40 noches, en el versículo 8, después de 2 tentaciones que tuvo, el versículo 8, Satanás revela de alguna manera su sinvergüenzada o lo descarado que es. Dice el verso 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, escuchen esto, el diablo a Jesucristo, el Hijo de Dios, al dueño del oro y de la plata, al creador de la tierra, a todo lo que vemos, dice la Escritura en San Juan 1, que todo lo que vemos por él fue hecho. A él se atrevió a decirle estas palabras, verso 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea que Satanás, hermano y amigo, no tiene escrúpulos. Él no le va a importar cuánto poder económico digas que tienes tú. A él no le va a importar cuánto poder político tengas tú. A él no le va a importar quién eres tú. Lo que quiere es destruirte. Si se atrevió con el Hijo de Dios decirle esto, ¿qué nos esperamos nosotros? El diablo tiene dominio. El hombre vive sin Dios. Está ciego espiritualmente. Está en las tinieblas. El diablo tiene control de todo esto, hermano. La luz está llegando a ti para que la recibas. Yo prácticamente, hermano, y te lo voy a decir, ¿qué estás esperando? Los que están bajo el poder de Satanás no pueden reconocer, hermano, que están ciegos espiritualmente. Hasta que llega la luz, que es Jesús. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. La única manera, la única forma que podemos nosotros salir de esa condición es a través de Jesucristo. El único medio que Dios ha otorgado a nosotros para que salgamos de esa condición, hermano, y dejemos de vivir sin Dios, se llama Jesucristo. Repítelo o apúntalo, anótalo, grábalo ahí en tu Biblia. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha sacado, nos ha movido de la potestad de Satanás. Dice, al reino de su Hijo amado. Este es el momento. Este es el momento quizá que tú estabas esperando. ¿Qué hago yo? A lo mejor la pregunta tenías allí. ¿Qué hago yo?
¿Qué es lo que yo puedo hacer para salir de esta condición y dejar de vivir sin Dios? Dice la Escritura, hermano, anótalo, 1 Timoteo 2, el versículo que es clave es el 5, pero te lo voy a leer desde el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable. 1 Timoteo 2, 3. Delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador y un solo nombre que nos ha sido otorgado a nosotros, y ese es Jesucristo, dice el verso 5, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio en su debido tiempo. Hermano, un solo Dios y un solo mediador. Un solo camino, una sola verdad. La luz te está resplandeciendo. ¿Quieres salir de esa condición en la que vives sin Dios? ¿Quieres dejar de ser un hombre, una mujer que vive sin Dios a la sombra del enemigo, aunque no lo puedas ver? Hay un solo Dios y un solo mediador, el cual te puede sacar de ese lugar en el que estás, y se llama Jesucristo. Solo así es la única manera, el único medio que Dios nos ha otorgado a nosotros para que dejemos de vivir sin Dios. ¿Por qué el hombre vive sin Dios? La pregunta, porque está ciego, vive en tinieblas, está bajo el dominio de Satanás. Dios nos presenta y nos da el único recurso para salir de esa condición. Si tú quieres hacerlo, este es tu momento. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a orar. Y dile: Señor Jesús, en esta hora entiendo mi posición delante de ti. Yo sé que soy un hombre o soy una mujer que he estado viviendo sin ti, que he estado apartado o apartada de ti, Señor. Hoy entiendo que soy ciega o que soy ciego. Hoy entiendo que vivo en tinieblas. Hoy entiendo que Satanás tiene dominio porque yo voluntariamente se lo he otorgado al momento de continuar en el pecado, sin importar el nombre, sin importar el tipo de actividad. Pecado es pecado, Señor. Ya no quiero vivir sin ti, Señor. Ya no quiero vivir a las expensas de lo que el mundo me pueda dar. Quiero vivir seguro, quiero vivir segura en tus manos, Señor. Ahora sé que hay un solo Dios. Ahora sé que hay un solo mediador entre los hombres y Dios, y ese se llama Jesucristo. Por eso ahora yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Dile, hermano, hermana, dile: yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, reconozco que yo soy limitado, que soy finito, que yo no puedo hacer nada por mí mismo o mí misma. Te necesito, Señor. Te necesito como mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados y mis faltas y ayúdame a vivir, Señor, una vida agradable delante de ti. Que hoy comience una nueva vida, que hoy comience una nueva relación, que hoy comience, Señor, una nueva, Padre, quizá experiencia contigo, una nueva manera de vivir. Gracias, Jesús. Gracias por perdonarme. Te recibo como mi Señor en el nombre de Cristo. Amén.